Más porque estamos siendo protagonistas de nuestras propias historias, estamos haciendo valer nuestros derechos. En estos tiempos donde todo el mundo se trata mal entre sí, siempre está bueno ver una forma de buscar la paz entre la gente. Por eso hacemos canciones para normalizar esto. Con persistencia para frenar la violencia, trato de dependencia que nos genera molestia. Hay que parar de tratarnos con el rencor y empezar a trabajar para crear un mundo mejor. Deja de insultar y regalar la paz y amor sin importar el Estuvo de más, me sentí recomada porque aparte es con gente de mi edad y me parece re importante conocer nuestros derechos y darlos a en conocer. esta vida es lo primero. Por una comunidad que sea solidaria, que se disponga a hablar con las palabras necesarias. Hay que estudiar, desestresar. La verdad que se siente muy lindo y porque la verdad que me gusta mucho ayudar a los niños, a los adolescentes y más que he vivido situaciones de violencia y es bueno ver cómo ellas pueden progresar y la ayuda que uno no tuvo en realidad poder darla a ellos también. Cuida los vínculos, no le entregues engaño. El presente es futuro, ser responsable al daño. Camina por el barrio, siempre dando color. Y que los días del calendario no traen. La verdad que se siente muy bueno estar acá. Vamos a estar hablando de esta campaña, un trato por un buen trato. Estamos con Valeria Santurión, es la co-coordinadora de la campaña, y también con Valentina Ollán, voluntaria. Gracias a las dos por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, esta es una campaña que se viene realizando desde hace ya varios años. Cuéntenos un poco de sus inicios, qué fue lo que lo motivó y brevemente cómo se ha desarrollado hasta el momento. Bien, bueno, este año estamos contentos porque la campaña está cumpliendo 20 años de realización en el país. Es una campaña de sensibilización pública que tiene un componente importante de prevención de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. El objetivo principal de la campaña es la prevención de la violencia y un segundo componente es la participación de adolescentes y jóvenes porque son ellos mismos los que llevan adelante el mensaje de la campaña. Surge en un grupo de adolescentes del barrio Flor de Maroñas preocupados por la violencia que estaban viviendo a nivel cotidiano en sus familias, en la comunidad, en el liceo, en los lugares que frecuentan, y dijeron, ¿y qué hacemos? ¿Hacemos una vacuna contra el maltrato? Empezando a generar esto, bueno, de herramientas de buen trato, digamos, para prevenir la violencia, y ahí es que esa campaña surge en el barrio Flor de Maroñas y se expande hacia todo el país, y hoy en día está en más de 15 países también de Latinoamérica y el Caribe. Un poco, obviamente, brevemente, que nos cuenten cómo trabajan hoy en día, cómo es un día habitual para el grupo. Bien, la campaña en realidad funciona durante todo el año. Hay un momento muy importante de capacitación, que es lo que vamos a empezar a hacer ahora ya a partir del mes de agosto, donde se capacita un montón de instituciones y de jóvenes para que puedan empezar a reflexionar en torno a las violencias que viven a nivel cotidiano y cómo poder promover una cultura de buen trato en su entorno, en sus pares y también en la sensibilización pública. Esto es un componente muy importante de la campaña porque primero se capacita y después los jóvenes salen adelante con este mensaje. Y esto es en el mes de octubre. El mes de octubre es el mes del buen trato. Entonces, bueno, ahí es donde se mueven un montón de chiquilines y chiquilinas que han venido trabajando durante todo el año en esta capacitación y se genera lo que es la sensibilización pública, donde ellos mismos vacunan a adultos contra el maltrato hacia ellos mismos. Contanos un poco tu experiencia como voluntaria, qué es lo que hacen, cómo es que trabajan justamente para ser los promotores del cambio. Mira, yo soy voluntaria desde chiquita, desde los 11, 12 años más o menos. Y como dijo Valeria, hay dos etapas. Está primero la capacitación, en la que los talleristas nos dan diferentes talleres sobre empatía, resiliencia, sobre qué es la violencia, cómo nosotros como adolescentes vemos la violencia, maneras de identificar las soluciones, en la que, bueno, tratamos esos temas. Y después está la sensibilización pública, en la que salimos, obviamente, a sensibilizar a los adultos con esto acá y les damos una vacuna, que obviamente no es una vacuna que inyectamos, es un caramelito de miel que representa la dulzura del adulto hacia el niño y es un compromiso del adulto a no maltratar al niño. Entonces lo que hacemos es nos acercamos a los adultos y les decimos, vos te querés comprometer a no hacer actos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, y los vacunamos con el caramelito de miel. Y acá tienen el certificado de vacunación, esto es lo que hacen en los diferentes barrios y de alguna forma también es
buscar que el adulto reflexione, ¿no? Que al menos se detenga un minuto para pensar cuál es el trato que uno da en sus hogares a sus hijos, porque lo cierto es que la convivencia a veces lleva a que el maltrato se naturalice y eso es un problema, ¿no? No, y hay que tener en cuenta también que según los datos que recogió INAU por medio de CIPIAB, en Uruguay en el año 2021 se registraron más de 7.000 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de 19 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes en el país. Y esto es una porción de la realidad. Son las situaciones que fueron denunciadas, que ingresaron en nuestro sistema judicial. Es la puntita del iceberg. Sin lugar a duda hay muchísimo para hacer y muchísimo para hablar sobre este tema. Antes de entrar en ese punto que me parece interesante de poder hablar, le quería preguntar a Valentina cómo se toman los adultos y cómo has visto vos que han sido las respuestas de los adultos. ¿Siempre fueron iguales o hay diferencias? No, obviamente que hay diferencias. A veces nos acercamos a gente y enseguida prefiero no decir nada, no hablar y siguen caminando y no insistimos mucho. Y si no, hay muchas veces que se quedan hablando con nosotros y se interesan mucho en la campaña y siempre quieren saber más. Y siempre lo que he visto yo personalmente como voluntaria estos últimos años es que siempre está la voluntad del adulto de poder ayudar, acercarse y entender las claves para un país con buen trato. ¿Y las conocen las claves siempre o...? No, muchas veces hay falta de información, ¿no? Hay falta de información. Y bueno, para eso estamos nosotros los voluntarios, que siempre estamos dispuestos a que vengan a hablarnos y se nos acerquen para poder contarles la realidad de muchos adolescentes, niños y niñas hoy en día. Me quedé pensando de que muchas veces el docente cumple un rol fundamental, sobre todo en la identificación del abuso, la violencia que el niño tiene absolutamente naturalizado y que de repente cuando va a la escuela es que un maestro puede darse cuenta de que hay algo que le hace ruido, que es irregular en la vida de ese niño. ¿Qué pasó en la pandemia cuando nos perdimos la presencialidad? Sin lugar a dudas afectó mucho el trabajo de a veces de no estar como en comunidad o en las instituciones educativas que sostienen tanto los procesos de aprendizaje y muchas veces son los que están, digamos, día a día viendo las situaciones. Los datos que INAU nos relevó el año anterior eran mucho menores. Y nosotros sabemos en realidad que no son, que son en realidad las instituciones que muchas veces acompañan, que al no estar ahí quedaron muchísimas situaciones de violencia invisibilizadas, digamos, de niños que estaban siendo vulnerados en sus derechos. También algo muy importante que lamentablemente muchas veces la familia, que debería ser el lugar donde más se protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes, a veces es el lugar donde más se vulnera. Más del 90% de las situaciones de violencia están en el núcleo familiar. Y a veces, sin lugar a duda, la escuela, el liceo, el centro juvenil, el barrio, son los que son esa parte de esa red de apoyo y de sostén para esos niños, niñas y adolescentes que tienen sus derechos vulnerados a la interna del núcleo familiar y que son muchas veces los que acompañan los procesos de denuncia y acompañamiento posterior. Con Paula pensábamos hoy antes de la nota la importancia de estas capacitaciones que van a hacer con docentes, porque son en definitiva quienes van a detectar o van a poder detectar y al mismo tiempo, una vez que la detectan, la forma de actuar. Porque entiendo que es importante, si una persona quiere contar algo, cómo se muestre ese docente o referente para que el niño o adolescente tenga ese ambiente cómodo para poder contar, ¿no? Y explayarse. Exacto, aparte hay que tener en cuenta de que muchas veces que el niño pueda decir es un gran paso, que pueda hablar de una situación de violencia en un lugar que lo debería proteger, porque a veces también no se entiende qué está pasando. Mamá, papá, hermanos, tíos me deberían estar protegiendo y están haciendo cuestiones que me parece que no están bien. Dar un paso y que el docente pueda creer en la palabra del niño es fundamental, es el primer paso para cortar con ese círculo de violencia. Sin ir a situaciones de repente más extremas, ¿no? Donde obviamente hay abuso o golpe físico, cosas que de repente son absolutamente censurables. Hay un matiz ahí, hay una línea bastante borroneada en ese grito y en ese rezongo que uno le puede dar al niño, en donde obviamente el adulto es el responsable, que debe tomar ese lugar de adulto y debe tener la paciencia correspondiente. Y no siempre pasa, lo digo como humildad y también como madre. Sí, porque todos somos capaces de maltratar en algún momento de nuestra vida. Trabajamos para que eso no suceda y nos concientizamos nosotros para, cómo nuestra mejor forma de poder bien tratar a los demás. Pero todos somos capaces de maltratar y eso, es el primer paso también para darnos cuenta y generar un cambio de actitud también en nuestras acciones cotidianas.
¿En qué van a consistir estas capacitaciones a los docentes? ¿Por dónde se les va a instruir? Obviamente los docentes son personas que están preparadas a nivel profesional, universitario, pero ¿por dónde va a ir esa instrucción a los docentes? Bien, nosotros en realidad las capacitaciones se van a realizar principalmente en Montevideo y también en algunos lugares del interior del país. Todas las instituciones que quieran participar pueden participar de la campaña, es libre para todos y todas las que quieran participar, y participan referentes educativos, pero también los adolescentes en realidad. Bien. Forman parte ambos grupos, digamos, etarios de esa capacitación, y se va a trabajar, como decía Valentina, lo que es la convivencia, lo que es identificar qué es buen trato, qué es maltrato, qué hacemos si nos enfrentamos a una situación de maltrato y cómo operar rápidamente esta red de confianza, que era un poco lo que hablábamos recién, de a quién, dónde golpear la puerta, a quién pedirle ayuda para poder salir de esta situación. Valentina, ¿cómo es el trabajo con tus pares? Independientemente de esto que tú señalás de que son de alguna forma promotores, ¿cómo notás que han evolucionado en cuanto al entendimiento de dónde está bien, lo que está bien y lo que no está bien? Bueno, nosotros los que participamos en la campaña como voluntarios estamos ahí para poder dar ese paso y decir, nosotros queremos ser partícipes de nuestras vidas, de nuestra realidad, y queremos hacer cumplir nuestros derechos. Entonces siempre ponemos esa semillita de harina, que es de que nosotros los adolescentes seamos los que también podamos ser promotores del buen trato. Entonces siempre vamos con una sonrisa y ganas de aprender y con ganas de poder... Bien. ¿Y cómo trabajan, perdón, para poner el límite en los otros, ¿no? Porque en definitiva, ustedes, sobre todo los adolescentes, ya tienen como cierta edad en donde de repente tienen la capacidad de poner el límite. ¿Cómo se trabaja en eso? Buena pregunta. Nada, es poder hablar y poder conversar con nuestros pares, y siempre... A ver, nosotros como adolescentes obviamente estamos en la campaña, nos capacitamos también para poder identificar factores de riesgo en nuestros compañeros y amigos que si vemos una situación de maltrato, por ejemplo. Vamos a hablar con ellos y obviamente después nos referimos a un adulto responsable que pueda manejarlo de una manera más adultesca. Claro. Más formal, digamos. Exactamente. Exacto. No, y pensaba también en lo que tiene que ver en la importancia de los adolescentes. Sí. O sea, de los pares, de las personas que están sufriendo estos tipos de violencia, para poder sentirse cómodos también y desarrollar y generar diferentes grupos donde uno sienta la confianza de poder decirlo, porque hay un paso, me parece que es muy importante, entre lo que sucede y poder contarlo hacia el exterior, cómo lo recibe ese exterior, y el hecho de generar este tipo de campañas dan esa oportunidad de decir, acá hay personas que quieren escuchar, que no te van a juzgar y no te van a decir absolutamente nada, sino que te van a dar una mano. Y también muchas veces sacar al adolescente, de que estar a veces visto por la sociedad de un lugar negativo, ¿no? De que el adolescente, las cosas que hace y demás, y ponderarlo en un lugar, digamos, como defensor de sus propios derechos. Y eso es también lo que trae la campaña, ¿no? Porque son ellos mismos los promotores de buen trato que salen adelante con este mensaje de defensa de sus derechos. Y eso también, incluso por la población, cuando se realiza la sensibilización, como decíamos, del carnet de vacunación, el caramelo, es lindo, porque en realidad que un adolescente pueda decirte un compromiso, digamos, para que me puedas bien tratar, está bueno. ¿Cómo es que trabajan? Ustedes ahora abren una convocatoria en donde pueden anotarse, participar desde nuevos voluntarios y también docentes. Exacto. En realidad entrando a las páginas de tanto de Instagram como del programa Buen Trato, _UI, ahí pueden ingresar y están los formularios de inscripción para que, bueno, todos y todas los que quieran participar, instituciones, adolescentes, referentes, pueden unirse a la campaña y, bueno, y acompañar todo este proceso de capacitación y, bueno, posterior celebración de los 20 años. ¿Hay un plazo, perdón, Pau, hay un plazo de tiempo? En realidad, sí, el plazo justo es hasta mañana, pero probablemente se extienda unos días más, así que, bueno, ingresando, digamos, o comunicándose con nosotros, siempre las puertas están abiertas para promover una cultura de buen trato. Es muy importante, obviamente, ¿hasta cuándo? No, me quedé pensando en eso de que hace 20 años que están trabajando y que uno pensaría capaz que es un tiempo para ver algún cambio. Sí. Pero a veces los números, como recién comentabas lo del CIPIAP, dicen lo contrario. ¿Cómo ven esa evolución en la sociedad? Ahí va, también eso es importante ver con qué lupa lo miramos, ¿no? También hay más situaciones denunciadas porque se está trabajando más el tema también. Entonces a veces no es que haya más situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, sino que las situaciones están siendo denunciadas porque también se está desnaturalizando algunas situaciones de violencia. Entonces por eso es importante, y no es que queremos que crezcan las situaciones, al contrario,
pero sí que sean visualizadas y que puedan ser trabajadas adecuadamente, ¿no? Y que los niños puedan salir de ese lugar de violencia que muchas veces tanto que los afecta. Y la importancia también de este tipo de campañas para evitar el subregistro, que es un poco lo que va quedando, ¿no? Es la gente que un poco vive esas situaciones de violencia o lo tiene tan asimilado que no se da cuenta de que es una situación de violencia, no se anima a denunciarlo, ¿no? Exacto, súper naturalizado, un montón de prácticas. Que eso también fue uno de los, en el informe del CIPIAB, cuando se da esta información de los 7.000 casos de violencia, se mencionaba, ¿no? Con respecto a este tipo de cifras, se da una particularidad, hacia las mujeres también, ¿no? Sí, en realidad hay un sesgo de género que las niñas por lo general son más violentadas que los varones. De igual forma, el sesgo que tiene es muy paritario. No es que en realidad los porcentajes creo que están en 45-55, realmente es... La mayoría son mujeres, pero hay una paridad. Son niñas, pero en realidad hay una paridad, y bueno, todas las violencias, ¿no? Porque en realidad la mayor cifra la tiene la violencia a nivel emocional, la sigue la negligencia, después el maltrato a nivel físico, el abuso sexual y la explotación a nivel comercial. Pero en realidad es todo el paneo de diferentes situaciones de violencia que pueden estar viviendo nuestros niños. Me quedé pensando en eso del círculo vicioso, ¿no? De una persona que se cría naturalizando el maltrato, naturalizando la violencia y luego la ejerce porque es lo aprendido, porque se piensa que así es como es. Sí. Y es algo de nunca acabar, en definitiva, ¿no? Sí, igual con eso también es importante ver que en realidad solamente el 20% de los niños, niñas y adolescentes que sufren algún tipo de violencia la vuelven a reproducir. Entonces ahí está la esperanza. Hay una esperanza. Que en realidad la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes que han vivido situaciones de violencia no la vuelven a reproducir en sus vínculos futuros. Y bueno, con eso también nos tenemos que quedar. Está buenísimo. Bueno, vamos a repetir si les parece la página para que ingresen y se informen. Bien, es tanto la página del programa Claves como Buen Trato-UI, ahí pueden encontrar toda la información. Gracias a las dos por el tiempo. Muchas gracias a ustedes.